en este momento vamos entonces a entrar en la lección de hoy. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Parte número 2 de este tema. Y vamos a darle continuidad a la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista se ha enseñado siempre que fue el profeta, que se habló de él y se escribió de él en el Antiguo Testamento, y que él iba a tener una función tan importante dentro de lo que era el ministerio de Jesús, el Mesías. Ahora, Juan el Bautista, recordémonos que nunca reclamó títulos para él, nunca. O sea que la función de Juan siempre estuvo ligada a no ser la figura importante, sino simplemente decía la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa de que él está diciendo: mi relato de mi persona no es importante. Importante es que soy un anunciante del que ha de venir, porque él anunciaba a Jesús que habría de venir a este mundo para salvar esta humanidad. Y entonces, hermanos, por eso es que él decía: es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque si nosotros no dejamos que Jesús crezca en nuestra vida y no menguamos nosotros de nosotros mismos, entonces el Señor no puede usarnos y el Señor no puede utilizarnos para su obra. Veamos ejemplos bíblicos. San Juan capítulo 1. Y veamos el versículo 19 en adelante. Este es un relato acerca de en el momento en que Juan estaba en el mayor apogeo de su ministerio que Dios le había entregado. Hermano, las masas de personas, las caravanas de personas venían a Juan. O sea que Juan no predicaba en un auditorio grande, hermano. Juan predicaba en el desierto de Judea. Y allí venían las personas para escuchar a Juan. O sea que esto nos da una lúcida enseñanza a nosotros de que cuando Dios llama a la vida de alguien, Dios lo respalda. Hermanos, el hombre no tiene que andarse haciendo publicidad o promoción de sí mismo, titulándose en las redes sociales y diciendo: les habla el apóstol, les habla el evangelista, les habla el pastor, les habla el apóstol de los macarrones. La gente no tiene que andarse dando publicidad. Cuando Dios te llama, cuando Dios te respalda, tu mensaje va a ser convincente, va a ser, hermano, de alguna manera va a tocar las masas de personas. Esa es una evidencia que cuando Dios, hermanos, promueve y Dios publica la vida de alguien en su mensaje, la gente le va a querer escuchar, porque es el mensaje de Dios en sus labios, y es porque Dios es el que lo ha declarado por su palabra. Veamos qué dice la Biblia en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. En otras palabras,
yo no soy la figura importante que ustedes están buscando. Uy, hermanos, qué diferente a la vida de los hombres de la actualidad. Cuando una persona quiere darse pompas, quiere darse grandeza, publicidad, dice, le habla el apóstol fulano de tal. Pero cuando es un hombre sencillo de Dios, lo primero que Juan dice, yo no soy el Cristo. Porque si es al Cristo que ustedes están buscando, lo están buscando en el lugar equivocado. Yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Y qué dices de ti mismo? Esta es la palabra clave de esta enseñanza. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Me mandaron a enderezar el camino del Señor. Porque la gente estaba bien desviada, estaba bien chueca. Cuando Juan el Bautista vino, incursionó en el Nuevo Testamento, la gente estaba desviada de Dios. Los religiosos habían matado a la gente con su religión. Sus corazones estaban torcidos, o sea, en otras palabras, estaban desviados. Por eso Juan dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezar, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Simplemente Juan dice, yo estoy cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento y yo soy esa voz que se escribió de mí en el profeta Isaías. Me enviaron para que preparara el corazón de la gente con el mensaje y que la gente estuviera lista y preparada cuando viniera el Mesías. ¿Se dan cuenta ustedes, predicadores que nos siguen por las redes sociales, que la publicidad más grande que nosotros debemos de dar como mensajeros, como voceros, como gente que publica el mensaje de Dios, es que la gente conozca al Mesías, que la gente conozca a Jesús? Porque solo Jesús les puede suplir las necesidades que la gente tiene. Porque solo Jesús puede otorgar salvación para el hombre. Por eso es que es bien importante que entendamos, hermanos, los hombres somos reemplazables. Porque hay veces uno piensa que al estar uno en el mayor apogeo de su ministerio, uno es intocable. No, viera que no. Viera que cuando pensamos que andamos en las alturas, es cuando rápido nos quebramos los dientes. Esto está en la palabra. El orgullo no se puede apoderar de un mensajero que no busca gloria para sí mismo. Busca gloria para el que lo envió. Ese debe de ser el objetivo principal del mensajero de Dios, del perito, de aquel que publica. Como dice el apóstol Pablo cuando habla, dice, no vaya a ser que habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Un heraldo era un publicista, un publicador que llevaba el mensaje a los pueblos. De parte de los reyes, eran los que publicaban en las plazas y le gritaban, este es el edicto, esta es la ley del rey. Nosotros somos, hermanos, publicistas, publicadores del mensaje de salvación. Que nosotros no podemos salvar nada, pero el que nos mandó a predicar sí salva la vida de los seres humanos. Por eso, algo que aprendemos de la vida de Juan, número uno, era su humildad. La humildad es la clave del éxito para todo predicador.
La humildad es la escalera para llegar al éxito. El hombre que no se sube a la escala de la humildad, la escalera de la humildad, va a fracasar. Por eso es que Juan, hermanos, le dijo: tú eres Elías, no soy Elías. Tú eres el profeta, no soy el profeta. Y Juan era profeta. O sea que aquí aprendemos algo bien importante: que el que es verdadero no se atribuye para sí nada. El que es falso, no vaya qué título ponerse, hasta se pone la chulada, el hermoso, y de eso no tiene nada. Cuando las personas son verídicos, hermanos, y son verdaderos y genuinos, nunca reclaman títulos para ellos. Por eso es que en el Evangelio se aprende siempre que el que más malo es en las cosas de Dios es el que más publicidad se da. Así como los jugadores, pues cuando nosotros jugábamos allá en las mundiales, el que era bueno nunca llevaba ni los zapatos de jugar de fútbol. El que era malo hasta compraba el número 10 y se lo ponía desde que salía de la casa. En el Evangelio viene siendo igual. No es que estoy dando publicidad a lo que es el deporte, no, señores. Es un ejemplo que estoy poniendo. Cuando la persona es genuina, es verdadera, nunca reclama grandeza para ellos. Entonces le dicen estas gentes: pues entonces dinos, pues, ya que tú no dices quién tú eres, dices que eres una voz que clama en el desierto y que está escrito en el profeta Isaías. Isaías 40, versículo 3. Entonces le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les dice, respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, o sea que el Cristo se había metido de una manera dentro del pueblo, hermanos amados, y que la gente no lo distinguía. O sea que el Hijo de Dios también era el hombre más humilde que jamás ha pisado esta tierra. Se metió en medio del pueblo. Juan les dice: hay uno que está en medio de ustedes y que está en medio de nosotros. Pero lo que Juan les declara y les dice: yo a la verdad, respondió diciendo, yo bautizo con agua por medio de vosotros, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Eso es lo más hermoso, que Jesús ya estaba presente y la gente no lo distinguía. El Salvador, Dios mismo, estaba en medio de ellos. Y Juan le dice, lo irónico es que le dice: ustedes vienen a mirarme a mí como el blanco de la atención, pero ya el Mesías está en medio de ustedes. Ya Jesús está dentro de ustedes, está allí en medio de ustedes en la multitud. El que viene pues de mí es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Porque hablaba del Mesías. Juan, hermano, su mensaje era cristocéntrico. El mundo debía de conocer a Jesús. ¿Se da cuenta? Cuando hay personas que dicen: hermano, yo vine para poder mirarlo, se equivocaron. Pues ¿a qué veniste? Perdiste tu tiempo. Si veniste para oír la palabra de Dios, que es fidedigna, veniste entonces al lugar correcto. Aquí se aprende una lección tan importante dentro de esta palabra. Es que cuando la humildad está en el corazón de la gente, hermanos, lo primero que hay en nosotros es que nosotros decimos: solo Jesús salva. Solo Jesús da salvación. Y por eso es que los religiosos querían llevar respuesta. Pero habían unas maneras tan importantes que identificaban la vida de Juan,
Y es que el mismo Jesús dio testimonio de una manera tan relevante de la vida de Cristo, de Juan, hermanos, que él mismo dijo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Veamos qué dice la Biblia. Estamos en Mateo capítulo 11 y versículo 11. Veamos qué dice la palabra del Señor. Estamos estudiando para los que nos siguen por las redes sociales. Jesús dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. En otras palabras, entre los que nacen de mujer habían hombres profetas de antaño como Elías, como Moisés, como Abraham, hombres hermanos de calibre más grande que Juan. Pero ninguno de ellos tuvo el privilegio de presentar al Mesías como lo hizo Juan el Bautista. Ese privilegio no lo tuvo David, no lo tuvo Abraham, no lo tuvo Moisés, no lo tuvo Elías. Ese privilegio se le dio a Juan, no solamente de presentar al Mesías al mundo, sino también de bautizarlo. Hermanos, ¿creen ustedes que este hombre no era grande ante los ojos de Dios? Eso es lo irónico, que hay gente que aquí se cree grande, pero delante de Dios no son nada. Pero el que delante de Dios es, delante de los hombres es pequeño, delante de Dios es grande. Eso es lo bonito del evangelio y lo irónico de la palabra cuando se predica. Hermanos, que el que no reclama para sí grandeza es siervo aprobado delante de los ojos de Dios. Miren el testimonio de Jesús. Dijo que Juan el Bautista, no había otro mayor que Juan entre los que nacen de mujer. Pero solamente hay uno que es mayor que él, el Mesías, el más pequeño en el reino de los cielos. Se había explicado antes que eran las personas que nacían en el evangelio, porque Juan no tuvo el privilegio de nacer en el evangelio. Juan ya venía convertido del Antiguo Testamento. Pero aquí se está refiriendo al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías incluso se hizo más pequeño que el mismo Juan. Y no dice la Biblia que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta abajo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo. Un hermano aquí decía hasta lo sumó, porque lo levantó hasta arriba y lo puso sobre todo nombre. Porque es el único nombre que limpia el pecado. Es el único nombre que rompe las cadenas. Es el único nombre que podemos llegar al Padre. Es el único nombre que nos puede oír Dios a través de la oración. No nos escucha a través de María, a través de Pedro, a través de Pablo, a través de Elías. En ninguno de esos nombres, solo en el nombre de Jesús hay respuesta. Entonces, pastor, ¿a qué se refería cuando decía el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él? A la misma persona de Jesús. Él era mayor que Juan. ¿Por qué? Veamos, vamos a ver por qué la Biblia lo dice. San Juan capítulo 5 y versículo 33 en adelante. La misma Biblia tiene la respuesta que necesitamos. Y gócese pues. Adoren a Dios las suegras también, porque no quieren adorar hoy. Están calladas. Están cansadas las suegras hoy, ¿o qué les pasó? Dice la Biblia: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz.
Escuchen esto. Los mensajeros de la verdad, de la palabra de la verdad, hermanos, son antorchas temporales. Sí, somos temporales. La única lumbrera, luz permanente es el Mesías, es Jesucristo. Juan era una antorcha, les dijo Jesús, que ustedes quisieron alumbrarse por un tiempo a través del mensaje de la verdad. Alumbraba a la gente que estaba en tiniebla, pero era una antorcha temporal, porque Juan luego desapareció y el Mesías continuó y hasta el día de hoy sigue continuando. Sigamos leyendo. Dice el verso que sigue: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y habéis visto su aspecto. Se da cuenta que Jesús tenía mayor testimonio que el de Juan el Bautista. Pero entre los que nacen de mujer, todos los hombres quedaron descartados. Ni uno tenía el calibre de Juan el Bautista, excepto Jesús, que era mayor que él. Por eso, hermanitos que están aquí, y como dice un hermano que yo conozco, mis santos hermanos, y los que nos siguen por las redes sociales, si podemos investigar o indagar que alguna mezquina o algún poquito de orgullo hay dentro de nuestros corazones y nuestras mentes, hermanos, hay que vaciarnos de eso. Porque eso está llevando a la desgracia, a la destrucción, a hombres mejores que nosotros. Sí, porque Satanás, no piense usted que está jugando. Juan el Bautista reconoció que él no era relevante. Juan el Bautista reconoció que él tenía que presentar al único hombre que podía perdonar pecados. Y no solo eso, el único hombre que también podía bautizar, no en agua solamente, sino con el Espíritu Santo. Por eso hasta cuando usted le pide al Señor, Señor, bautízame, es que así se ora. Jesús, bautízame con el Espíritu Santo. Y si usted, Espíritu Santo, llena. Esa oración no es correcta. La oración correcta es: Jesús, bautízame, lléname con tu Espíritu Santo. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo no era Moisés, no era Elías, no era Juan, era Jesús el Nazareno. Por eso es bíblico. ¿Están aquí los hermanos? Aprendamos entonces, sigamos leyendo, si están aquí todavía. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, en el mensaje práctico de Juan el Bautista, es que Juan el Bautista cumplía una función en la cual estaba desde el Antiguo Testamento, estaba organizada y declarada por la profecía que habría de venir Juan el Bautista. Imagínense, hermanos, ¿creen ustedes que Juan no tenía razones para darse títulos? Sí, pues. Si de Juan estaba escrito en el Antiguo Testamento para cumplir un propósito tan importante en el Nuevo Testamento, o sea, en la vida de Jesús. Dios lo envía antes de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era mayor 6 meses que Jesús, hablando en sentido en cuanto a la carne. Pero entonces cuando él viene, lo primero que él viene a cumplir la profecía que ya estaba escrito de la vida de Juan. Vamos a Isaías capítulo 40 versículo 3. Gloria a Dios, hermanos. Y gocémonos de la enseñanza en esta noche. ¿Qué dice la Biblia? Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar calzada, en la soledad nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando
el predicador predica la verdad, ¿qué es lo que sucede? ¿Se endereza lo torcido? Sí. La gente que está, hermanos, torcida se endereza. Lo áspero se allana. ¿Qué pasa cuando llega el mensaje de Jesús a un hogar que está podrido por el pecado? Se va toda la rudeza de pecado y entra Cristo y la gente cambia. Ya no vuelven a drogarse, no vuelven a jugar cartas, no vuelven a pecar, no vuelven, hermanos, a la maldad, porque se allana todo hueco que está allí. Lo allana Dios, esos corazones llenos de huecos, de tanta incertidumbre, de deseos de pecar. Cuando llega el evangelio verdadero, los corazones de la gente se convierten. Yo recuerdo aquí, pues, cuando llegamos nosotros a un hogar, y nunca lo olvido, a la 20 Madison. Y esa 20 Madison es famosa. Porque estos hermanos que estaban allí, que no eran hermanos ni hermanitos, sino que eran mundanos. De primero llegaban unos mensajeros, dicen ellos, a darle la palabra, pero solo esperaban que se fueran para sacar otra vez las cartas. Y volvían otra vez a cartearse. Pero cuando llega la palabra de verdad, lo primero que sucede es que se les olvidó el naipe, pues. Se les olvidó la bebida. Entonces, cuando llegó la palabra, hermanos, lo áspero se allanó. Se enderezó lo torcido. ¿Por qué? Porque llegó el temor en el corazón de ellos. Ahora, para concluir ese testimonio, después la 20 Madison era una reunión de iglesia cristiana donde se predicaba la palabra de Dios. Hermanos, donde no está Cristo, ¿cómo están la gente? Torcidos. Sí, pues si caminan de lado como el cangrejo. Ahí van caminando, mira, ¿sí? Pero ahí van. Por eso dice la Biblia: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿A qué llegó Juan el Bautista? A prepararles el corazón a las personas con el mensaje. Dicen los expertos que la gente lloraba. Los mismos religiosos, los publicanos, los mismos soldados que los enviaba el gobierno romano en ese tiempo, que estaba de gobernador Poncio Pilato, enviaba soldados para ir a investigar lo que estaba pasando. Los mismos soldados se convertían. Los mismos soldados no soportaban el mensaje de Juan, porque Juan, hermanos, número 2, aparte que era humilde, Juan era sincero con la verdad. No le negaba la verdad a nadie. Y ese es el problema de los predicadores de la verdad, es que no son bien queridos por la gente. Pero su mensaje transforma y cambia. ¿Están aquí los hermanos? Veamos qué dice Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Todos a la palabra. Lucas capítulo 3. Dice la Biblia en el versículo 10 del Evangelio de Lucas. Aquí vamos a ver cuando Juan estaba predicando. Dijimos que primero era humilde, pero Juan era sincero. El hecho de que tú seas humilde no te priva de ser sincero con la verdad. Porque ¿de qué te sirve, hermano, simplemente ser humilde, pero esconderle la verdad a la gente? Entonces, por eso es peligroso matar a la gente con la mentira. Veamos qué dice la palabra del Señor en el versículo 10. La gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En otras palabras, ustedes son codos.
Compartan con el que no tiene. Hoy en día la gente comparte con la gente, pero saludos. Hay veces ni el saludo le dan. Hoy le dicen a un cristiano que Dios lo ha bendecido por la misericordia de Dios, porque antes de venir al evangelio no tenía nada. Hermanos, no tenía nada. Yo conozco gente que vino al evangelio y vinieron, hermanos, como palos secos. No tenían nada. Y Dios empezó a bendecirlos y 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 a bendecirlos. Pero nunca comparten con el necesitado. No lo hacen. Por eso es que el mensaje de Juan transformaba el corazón de la gente mezquina. La gente mezquina es la gente egocentrista. Hermanos, la gente que no comparte la necesidad con nadie demuestra que su corazón no ha sido cambiado. Por eso es que Juan les decía a la gente, porque la gente preguntaba, ¿y cuál es una evidencia de que nosotros debemos hacer, o cuál es el consejo retórico que tú nos das? Juan les decía, el que tiene túnica o no tiene túnica, denle ustedes. Compartan de comer, hagan lo mismo con el que no tiene. Pero dice el verso 12, también unos publicanos vinieron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Hasta los publicanos, que eran los rateros, ladrones en ese tiempo, y eran mal queridos por el pueblo, porque se ha dicho que eran gente, ciudadanos israelitas vendidos al imperio romano, y eran los mismos asadones que destruían su propia nación, porque ellos le robaban a través de cobrarle los impuestos. Y vinieron tocados por la palabra, porque la palabra los había tocado. Y le dijeron, y Juan les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Se fija que el que cambia por el mensaje de Dios deja de ser ratero. No puede seguir robando siendo cristiano. Hermano, ¿cuál es la evidencia de que alguien todavía sigue de ratero? Es porque todavía aquí sigue quitando prestado y no paga. Sí, hay muchos de esos. Y no piense usted que yo lo digo de balde. Hay muchos de esos pajaritos que están metidos dentro de estas jaulitas iglesias. Y se meten, hermano, y le dice, présteme al final de mes. Yo arreglo cuentas con usted. Y nunca llega ese final de mes. Y son rateros, ladrones con Biblia. Y estos ladrones me odian, se van bravos de las congregaciones donde yo he predicado. Y hasta pastores, rateros, ladrones que no pagan, quitan prestado y no pagan, pero siguen pastoreando. Pero es bien importante. Pero también llegó la gente del gobierno del imperio romano. Y le preguntaron en el verso 14, unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. En otras palabras, no reciban soborno. No calumniéis y contentaos con vuestro salario. Se da cuenta que el mensaje de Juan, aún al mismo cuerpo del gobierno, lo había tocado. Los mismos soldados eran impactados por el mensaje de Juan. Y Juan simplemente era una voz que clamaba en el desierto. Juan no dijo, yo soy Elías, yo soy el profeta. Negó esos títulos, no los quiso. Pero su mensaje había impactado el corazón de aquellas personas. Los mismos soldados distorsionadores habían sido impactados con el mensaje. Y Juan les dijo, no sigan ustedes robando, no sean rateros también. Les dijo, confórmense con lo que se les da y no sean calumniadores, porque usaban la calumnia para sacar dinero.
Por eso es que la gente era impactada. Y al ver todo esto, dice el verso 15, cómo el pueblo estaba en expectativa y preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Porque su mensaje era trascendental. Su mensaje era poderoso. A usted y a mí, si Dios nos está usando en cualquier ministerio en el cual Dios nos ha puesto, hermanos, por favor, en el nombre del Señor, que Dios nos mantenga con los pies en la tierra. Y que nos demos cuenta que no somos nosotros. Y que no representamos nuestra vida, sino al Cristo de la gloria. Que Dios nos ayude. Hasta los adoradores de los altares que Dios nos está usando deben de ser humildes y sencillos para que la voz de Dios y la presencia de Dios se mueva. Alaba lo que Él vive. Yo les he enseñado a los hermanos y lo voy a seguir enseñando, que una persona se conoce si es humilde cuando se le da un privilegio a la iglesia. Si él recibe el privilegio y todavía se mantiene modesto, humilde, entonces es un hombre de Dios. Pero a la gente lo dañan los privilegios, hermanos. Después andan con el cuello erguido, no quieren ser corregidos. Porque ellos piensan que son intocables porque tienen un cierto rango. Eso es peligroso. ¿Qué dice la Biblia? Que el que se quiera hacer grande entre ustedes, aprenda a ser el servidor de todos. Hermano, esas similitudes solamente las tenía Cristo. Y todo hombre de Dios necesita aprenderlas. Hay gente que se le da un privilegio pequeño. Al ratito anda todo enloquecido. Anda mandando a la gente. La gente le tiene que obedecer porque viene con voz prepondorante. Esa gente se dañó, no sirve. O sea, pastor, entonces ¿qué pasó? Ya estaba dañado, ahora se reveló su daño. Al nomás que lo ponen de pastor, no hombre, le parece que anda en un burro de arriba. Al nomás que lo ponen de líder, de caballero, de dama, se le metió el diablo. No, ya lo tenía dentro, pero ahora se le reveló. Se dañó, ya estaba dañado. Por eso es que Dios nos ayude. Que entre más Dios nos levanta, más humildes. Pero hay que ser sinceros, porque la sinceridad es una parte bien importante en el predicador. La sinceridad la necesitamos, porque cuando somos sinceros, vivimos la verdad y predicamos la verdad con sinceridad. No nos volvemos tapadera de pecado de nadie. Porque el sincero es claro, es contundente. Y le dice al amigo, al hermano, mire, yo lo quiero y lo amo, pero no le voy a tapar el pecado que usted ha hecho. Lo voy a declarar para que usted sea disciplinado y se va a dar cuenta que tengo mayor amor que el que usted pensaba. Miren, yo les voy a dar un consejo, pero no se lo vayan a decir a nadie. Cuando una persona llega a usted y le dice, se lo voy a decir a usted, varón, pero por favor, no se lo vaya a decir a nadie. Téngale cuidado ya. Desde ese momento, apuntálelo que ese individuo, esa individua le va a hacer algo negativo a usted. Lo mismo le hizo a otro. Así como a usted le llegó de la misma manera, también le llegó a otro, le llegó a otro, y le llegó a otro, y a todos le sacó la sopa. Desde el momento que llega a decirle, no le vaya a decir a nadie, porque yo le tengo una gran confianza a usted, doña Perla. Y la mujer se queda y dice, de veras, yo no sabía que usted confiaba tanto, pero sí, dígame.
El otro día llamó a alguien y dijo, mire, le voy a decir un secreto, hermano. Me dijo, pero por favor no me lo diga. Por favor no. Porque lo voy a revelar. Ah, no, me dijo, yo no sabía que usted era también así, me dijo, saco roto. Mi papá tenía un amigo del mundo y el amigo del mundo le dijo, le voy a decir algo de la mujer de fulano. Le dijo, pero por favor, mi amigo, mi hermano, no le vaya a decir, no me lo diga, le dijo. Por favor, mejor resérveselo. Si me lo dice, yo se lo voy a decir a mi amigo también. No se lo voy a callar. Y le dijo, pues no, se lo voy a decir como quiera. Pues dígamelo, pues sabe que lo va a escuchar. Eso es muy sabio. Desde el momento en que usted se declara así, hermano, el pecado no puede entrar a su corazón. Por eso Juan el Bautista era tan sincero que a los mismos militantes los reprendió. Reprendió, hermanos, a toda la gente. La gente, sus corazones estaban impactados por el mensaje de Juan. Era tan grande y poderoso su mensaje que los mismos apóstoles tuvieron que preguntarle a Jesús si Juan el Bautista había de venir, Elías, o ya había venido. Veamos qué dice Mateo capítulo 17 y versículo 10 en adelante. Es bien importante que aprendamos en esta noche. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué le preguntan eso? Porque ellos habían tenido una revelación en el monte de la transfiguración. Habían visto que había descendido Elías y Moisés y habían hablado con Cristo. Pero entonces a ellos, después de esa revelación, ya no les queda duda el Señor, o les queda duda, Señor, ¿qué pasa? ¿Es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso que sigue. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Pastor, ¿y a qué se está refiriendo ese texto? ¿Será que Elías era Juan el Bautista? No. Juan el Bautista había venido con el poder y el espíritu que estaba en Elías, o sea, el espíritu de Dios, que lo usaba de la misma manera, en la misma similitud, con poder de exhortación, como usaba Elías. O sea que la profecía de Malaquías, cuando dice les envío al profeta Elías, tiene dos cumplimientos. Tiene el cumplimiento parcial y tiene el cumplimiento verdadero completo. Parciales porque en Juan el Bautista se iba a cumplir en parte, porque Juan había venido con el espíritu que estaba en Elías. ¿Y a qué se refiere con todo eso? Amén. Vamos a la palabra, rápido. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Amén. Y vamos al versículo 16 y 17. El mismo ángel Gabriel había profetizado de la vida de Juan el Bautista. Y se le había dicho a Zacarías: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea que Juan el Bautista iba a tener una similitud con el poder y la autoridad que estaba en Elías. ¿Se da cuenta que Juan era grande? Juan era grande.
Porque para que Juan los compararan, Jesús los comparó con Elías, y el ángel Gabriel dijo que era con el poder y el espíritu que estaba en Elías. Entonces significa de que delante de Dios era grande. Por eso usted mire, si aquí los hombres no lo reconocen, si aquí los hombres nunca ni siquiera palmaditas le dan, no importa. Lo importante, ¿quién es el que te tiene levantado? ¿Quién es el que te reconoce? ¿Quién es el que te tiene en la estima que Dios te ha puesto? Porque quien da, hermano, quien levanta es Dios. Y quien también baja es Dios. Por eso no podemos levantar a los que Dios no levanta. Que los levante Dios. Por eso es que a veces los pastores nos metemos en graves problemas. Porque levantamos un montón de palos secos en la iglesia. Y hoy en día hasta títulos se le dan a la hermanita. Esta es una profeta. Esta que está aquí es una profetisa. Yo fui a una reunión el otro día, pues, y me invitaron a comer. Yo fui a comer, y cuando llego a esa reunión, era de cristianos, por cierto. De repente todo estaba bien, pero se para uno de los pastores de allí, los anfitriones, y lo primero que dice es: yo voy a hacer lo que el Espíritu diga aquí. Llama a una mujer en minifalda y le dice: eres una profeta a las naciones. Luego llama a otra y le dice: el Señor me muestra que eres una profetisa. Y Dios te va a entregar naciones, te va a entregar esto y lo otro. Yo estoy comiendo en la mesa. Y yo dije que no vaya a venir ante mí ese burro, porque se va a dar cuenta lo que le voy a decir. Yo estaba esperando, me quedé esperando, solo agaché la cabeza. Hermanos, el diablo sabe a dónde llega. Agarro a mi esposa andaba conmigo, como nosotros somos celosos de la palabra, ella y yo. Nos quedamos viendo, nos levantamos y vamos, esto es lo que dieron aquí. Porque eso es lo que le gusta a la gente, pues. Hermanos, que los engrandezcan, que los endulcen, que les digan que van a ser profetas, viejas todas mareadas por pecado que andan. Les gusta que le digan que van a ser profetisas. ¿Y por qué no Juan de Mía, no Juan de nosotros a profetizar? Cuando nosotros salimos solo nos quedaron viendo. Y yo le dije: vámonos. Y le dije a los hermanos que me han invitado: muchas gracias por invitarme, hermanito, pero esto no me gusta. Ahí lo vemos. Agarré, como dice la gente, levanté campamento. Como dicen los hermanos en el lenguaje salvadoreño, agarré mis cachivaches. Vámonos, y nos agarramos con la esposa y salimos. Hermanos, eso es lo que hoy en día más se presume por las redes sociales. Gente cabezona que se le está dando profecía y son gente de pecado, de doble vida. Se les está diciendo que van a ser millonarios, que van a ser evangelistas, que van a ser pastores. No, Juan el Bautista no lo levantaron los hombres, lo levantó Dios. Cristo dijo: entre los que nacen de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, solamente hay uno que le pasa, el Hijo del Hombre, mayor es que él. Pero había otra razón. El ángel Gabriel dijo: vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Porque Juan el Bautista, nadie lo podía tocar hasta que cumpliera su ministerio. Fue cuando le quitaron la vida. Porque le declaró el pecado en la cara y le recriminó la verdad a Herodes el grande. Lo dejó quieto. Que le decía: Herodes, eres un adúltero. Dicen que se le paraba enfrente del palacio real. Y enfrente del palacio real le decía: Herodes, eres un maniático. Eres un adúltero. No te es lícito tomar ni tener la mujer de tu hermano Felipe. Y en su propia cara.
ni los guardias de seguridad. A Herodes le temblaban las quijadas, si es que las tenía gruesas. Le temblaban las rodillas. Dice la Biblia que Herodes no quería meterle mano porque le tenía miedo. No era lo mismo que hacían los reyes en el Antiguo Testamento cuando se les paraba Elías al frente. Y cuando Elías le decía la verdad a los reyes, le decía: vas a morir, dice Jehová. Los reyes morían, la gente temblaba. Si los profetas que hoy tenemos, hombre, es solo para levantarle la carne, los pedazos de carne a la gente. El arruinado de la barra viene y le dice que es un profeta a las naciones. Que el Señor nos ayude. ¿Verdad, hermanos? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Sí, porque estamos en los tiempos finales de la historia. Necesitamos estudiar la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista recriminaba y reprendía a los religiosos y les decía: generación de víboras. Él no tenía ningún miedo. Cuando un pastor habla así, hermano, ya la gente empieza a decir: no tiene amor. Ese pastor no tiene misericordia. Porque tiene misericordia, predica la verdad. Porque tiene misericordia, es que habla la verdad, hermanos, no la calla. Bendito sea Dios. Vamos a la palabra y cerramos aquí. ¿Por qué decían que Juan el Bautista venía con el espíritu y el poder que tenía Elías? Entonces, pastor, ¿se cumple Malaquías 4:5? Cuando dice envío, he aquí que envío al profeta Elías. No, parcialmente se cumple la profecía. Pero se va a cumplir a cabalidad cuando sea la gran tribulación y Elías venga. Que va a ser uno de los dos testigos, los dos olivos, que va a enfrentar el poder y toda la fuerza maligna del poder del anticristo y todo su sistema. Es el único. Y el otro que viene con él, que se cree que es Moisés. Pero vamos entonces, veamos una similitud que habían en estos dos hombres. Y ya con esto cerramos. Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo 17. De Primera de Reyes. Miren lo que dice la Biblia. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que estás en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová. Acuérdese que esa palabra tiene peso. Esa palabra no la puede utilizar cualquier torcido que anda por ahí por las redes sociales. Que dice: así dice el Señor. Mucho cuidado. Esa palabra es peligrosísima. Así dice Jehová, dicen otros. Así dice el Espíritu de Dios. Es muy peligroso. Se está poniendo la soga al cuello. Si es mentira lo que está hablando. Y dice la Biblia: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste si también has despojado? Volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Usted cree que Acab no andaba a guardaespaldas?
¿Ah? ¿Usted cree que Acab andaba solo? Acab andaba su guardia personal que lo cuidaba. ¿No tuvo miedo? Acab sabía que si él se levantaba para hacerle algo, caía muerto. Él y los guardias que él tenía. Por eso es que un día recuerdo el testimonio que contaba el evangelista Héctor de la Cruz, es testimonio hermoso. Él estaba en el Parque Central de Los Ángeles. Yo conozco ahí porque he ido a predicar. De Los Ángeles, California. No en el parque, pero yo conozco ese lugar. Y cuando está predicando la palabra, rapidito llamó a un hombre por nombre. Hoy la gente sale para tomar las placas de los carros y entrar adentro. Y hasta comienza a investigar los nombres de los hermanos antes de ir a las iglesias para poder rápidamente mentarles el nombre. Y la gente, dice la mujer adúltera, me mentó por el nombre. Este hombre no. Este hombre era un hombre de Dios de calibre. Se paró enfrente del parque. Estaba terminando la campaña y llamó a un hombre. Le dijo, Pedrito, dice el Señor, veo un hombre que se baja de un carro y te mete 3 impactos de bala en el pecho y te mueres, dice el Espíritu de Dios. Si no te arrepientes ahora. Se levantó un joven y se sacó la pistola y se le enseñó. Ese le dijo, a mí nunca nadie me ha mentado mi nombre porque no lo conocen. Y como tú lo conoces, no te preocupes. Dios habla conmigo. Dios me habló. ¿Tú ves lo que yo tengo aquí? Tengo miedo. Lo que tú andas ahí, yo no le tengo miedo. Dios habló conmigo. Y es, si no te arrepientes ahora, te mueres. Pues sí. Entregando yo este micrófono, oigo 3 impactos de bala en el pecho tuyo. Así dice el Señor. Se tiró de rodillas, entregó el micrófono, se terminó el culto, se bajó a ver cómo unos carros entraron, rum, 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 bum, 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 bum. Pedrito había caído muerto, el jefe de la pandilla, como Dios lo dijo. ¿Se da cuenta, hermano? Los hombres por los que Dios ha hablado no tienen miedo. El mentiroso, si no se cumple, dice, no, es que no es tu mamá, es tu hermana. Pero son tan sagaces para poder engañar. Una vez llamó un hombre a una mujer, a otra mujer, y le dijo, dice Dios, no sé qué estoy viendo, pero estoy viendo algo. Estoy viendo que Dios sana a tu mamá. Y la feligrés se para y le dice, mi mamá murió hace 5 años. Ah, no, pues tu madre espiritual. Qué sagaces son estas gentes. Por eso las profecías falsas son evidentes que Dios no las aprueba. Cuando un hombre de Dios, Elías, le dijo, en el mismo lugar donde los perros la vieron la sangre de Nabot de Jezreel, es el mismo lugar donde los perros también van a lamer tu propia sangre, dice Jehová. Tremendo. Verso que sigue. Verso 20. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. No podemos ser amigos de los que Dios no son amigos. Sí, señores, aprendan esto. Hay gente blasfema, hay gente terrible, hermanos amados, sarcástica, y nosotros comemos hasta del mismo plato con ellos. El que no es amigo de Dios no es amigo mío. Yo siempre lo he dicho. Alaba lo que Él vive. Por eso es que dice la Biblia, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Acab le dijo, me has encontrado enemigos. Si sos enemigo. La gente dice, no, los cristianos no tenemos enemigos. Sí tenemos. No tenemos enemigos personales, pero tenemos enemigos por la palabra. Te van a despreciar por la verdad.
Te van a tirar tantas maldiciones por predicar la verdad. Sí tenemos enemigos, pero no enemigos personales, pero enemigos por la doctrina de Dios sí tenemos. Estamos siendo entendidos para que no los malinterpreten por las redes sociales. He aquí, dice la Biblia, traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Destruiré hasta lo último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Imagínense qué culpa tenían los siervos. Pero en la antigüedad, cuando venía juicio de Dios, hasta sobre los gatos venía. Era tremendo los juicios de Dios. Gracias a Dios que eso se cambió hoy. Porque Dios dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Alma que pecare, esa morirá. Si tu hijo, tu familia se vuelve rebelde, tú no te vuelvas rebelde. Sigue a Dios. Si tu papá se rebela contra Dios, que se rebele el canoso, usted sirva a Dios. Que usted no va a ser atajado por la ira de Dios. Un hermano dice, no, yo me voy porque mi papá dice ya no quiere, que se vaya al diablo el que se quiera ir. Pero a mí no me saca nadie del evangelio. Cristo me tiene ahí. Mujeres que si el hombre se les pone de cola caliente, no, que ya no quiere llegar y no hay aquí achaque poner para ir a pecar y tragar pecado. Allá va la mujer detrás del traga pecado. No, hombre, que el ciego se va al abismo, que se vaya él solo. Yo no voy a seguir otro ciego para yo perderme. Es como mi señora, si yo un día Dios me libre y me guarde, me aparto de Dios, mi señora, que acaso doy salvación, ella tiene que seguir a Cristo. Hermanos, aquí no podemos andar en dos aguas. Servimos a Cristo. Bendito sea Dios. Por eso dice el 22, y pondré tu casa como la casa de Roboam, hijo de Nabat, como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Pero le dijo Dios, la causante, la mente intelectual de este pecado es tu mujer. Y no la va a dejar Dios ilesa. De Jezabel, que era la mente intelectual del pecado de Acab, era la que hacía las maniobras. La mujer le preparaba todo a este niño llorón y hacía todo lo que Jezabel decía. Pero Dios le dijo, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. Qué palabras tan sabias y ciertas y certeras del profeta Elías. Los perros se comieron el cuerpo de Jezabel. ¿Saben cómo sucedió? Dicen que unos eunucos la tiraron del segundo piso hacia abajo. Cuando venía el rey de Israel para matarla, en ese momento, cuando la matan, entraron adentro, bebieron y comieron. Y dijo uno de ellos, comamos y después la enterramos. Cuando ya estaba ya comido, dijo el rey de Israel, vayan a buscar a esa maldita y la entierran, porque es como quiera, es hija de rey, hija de príncipe. Y cuando la van a buscar, solamente sus manos, las palmas de sus manos le habían quedado y el puro esqueleto. Los perros se la habían comido. Hermanos, Dios no es juguete de nadie. Juan el Bautista tenía los mismos rasgos de autoridad y de poder, por eso temblaban cuando Juan predicaba. Por eso usted no permita que lo levanten los hombres, mejor que los levante Dios a predicar su palabra. ¿Qué pasa cuando el hombre te levanta? El hombre mismo te baja. Había un pastor que nosotros conocimos en el área de Morristown. Él decía, yo quito, yo pongo. Aquí yo pongo y yo quito. Eran las palabras que utilizaba en el altar. Un día mi esposa dejó de ir al culto. Dijo, yo no voy a escuchar esas locuras que está diciendo.
Allá llegó él a la casa y le dijo: usted no quita, usted no pone. Perdone, pastor, pero usted no quita ni usted no pone. Quien yo leo en la Biblia que dice que pone reyes y quita reyes es el Señor Dios Todopoderoso. Cuando usted oiga decir que su pastor dice: yo pongo, yo quito, a su pastor se lo llevó el diablo ya pronto. Aquí ni quita ni pone, ni humilla ni baja. Aquí quien sube y quien baja es Dios a la gente. Y el que la quite, nos quita, es Dios, a cuando Dios le plazca. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde en esta noche. Compartan esta enseñanza por las redes sociales, los amigos. Compártala. Gloria Díaz pide oración por salud. Tiene dolor de riñones. Que Dios la sane. Casa Hogar pide oración por Salomón Padilla. 41 años, está atado, 21 años, problemas psicológicos, con diagnósticos de tratamientos orgánicos, inflamación, próstata. Antonio Reyes, 25 años, se mantenga firme en la fe y le sirva al Señor con todo su corazón. Kevin Torres, 22 años, sea libre del ocultismo y de las malas amistades y Dios toque su corazón. Rosa Izaguirre, Irizarry, pide oración por sus hijos, por salvación y para fortaleza. Edwin Padilla, oración para que sea libre de la ansiedad crónica y pueda permanecer en su trabajo y Dios toque su corazón. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, mire esta papeleta que tengo en mis manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo todo espíritu de ansiedad se va de esas vidas ahora. Espíritu de ansiedad, suéltalos ahora en el nombre de Jesús. Sanidad para los cuerpos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritus de brujería, yo los ato en esta noche y los echo fuera por el poder de la sangre de Cristo. Son libres, son libres, son libres por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a todos por las redes sociales.